En estos días ha empezado la campaña por la presidencia de los Estados Unidos y uno de los candidatos de un partido que se llama Donald Trump ha estado hablando de un grupo de personas, concretamente de los mexicanos, y él ha puesto una etiqueta. Dice que son los de lo peor, delincuentes, violadores, asesinos, y pues esta etiqueta la toman muchas personas y la por cierto. Cambiar esa percepción es muy difícil, cuesta mucho trabajo, porque se basa también en algo que es indudable, ¿no? Que hay algo de cierto. En eso hay personas que sí son así, no porque sean mexicanos, sino porque son seres humanos, pero sí hay esas personas que han ido para allá. Pero todos los que son mexicanos, pues se les considera así, y cambiar eso pues cuesta mucho trabajo. Tendrían que tener una vida ejemplar, ciudadanos ejemplares por mucho tiempo para que empezar a creer en ellos. Y bueno, esto en el primer siglo, esta etiqueta se puso a los cristianos, y aquí es lo que habla Pedro un poco en este pasaje. Vamos a la primera epístola de Pedro, al capítulo 2. Vamos a los versículos 11 y 12. Dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, y ayúdanos a entenderla y aplicarla a nuestras vidas, que esa palabra cambie nuestra manera de entender la vida y el mundo, y la manera como lo veamos ahora sea de acuerdo como tú lo ves, como tú nos enseñas en tu palabra. Cambia nuestra mente, nuestro corazón engañoso y perverso. Danos nueva vida, danos más de Cristo, Padre, y que todo esto sea para tu gloria. Lo pedimos solamente por Cristo. Amén. Como antecedente de estas palabras de Pedro, un poco más atrás en lo que escribe en esta carta, un grupo de personas, algunos judíos y otros gentiles, oyeron el evangelio que les fue predicado y lo obedecieron. Creyeron en Jesucristo como su único Señor y Salvador, y se arrepintieron de sus pecados. Ellos fueron renacidos por medio de la palabra. Así comenzaron una nueva vida, muy diferente a la que vivían anteriormente. Ahora pueden vivir como hijos de Dios, salvados del pecado y de la condenación. Esa misma palabra que les dio vida es el alimento que los hace renacer. De no ser absolutamente nada y de estar alejados de la ciudadanía del cielo, pasan a ser parte del pueblo de Dios, y con eso adquieren grandes bendiciones
y privilegios que solamente tiene el pueblo de Dios. Un pueblo separado de todos los demás pueblos de la tierra. Es un pueblo con enormes privilegios. Ahí en los versículos inmediatamente anteriores, del 9 y el 10, nos dice cuáles son esos privilegios. Nos había dicho, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto era lo que habían alcanzado ellos, la misericordia. Ahora eran pueblo de Dios, grandes privilegios. Pero como todos sabemos, adquirir un privilegio también se adquieren responsabilidades. Y en esos versículos que leímos al principio de nuestro pasaje de hoy, Pedro nos dice las responsabilidades que tienen los que han adquirido esta ciudadanía del cielo. Ellos deben vivir de acuerdo a esta ciudadanía nueva que tienen, siendo fieles a su Señor, aunque por ahora vivan en un país que no es el suyo. Deben vivir como siervos de Dios, como que tienen un rey de otra nación. Esta manera de serlo es como, primero dice, como peregrinos, dice el versículo 11 que leímos: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vivir como extranjeros ha sido siempre la manera de vivir el pueblo de Dios. Un extranjero es el que es ciudadano de un país, pero que vive en otro sin perder su ciudadanía original. Así, no tiene todos los derechos que tiene un ciudadano. Por ejemplo, los que no son ciudadanos aquí en nuestro país, pues por ejemplo no pueden votar, no pueden tener propiedades en ciertos lugares, ciertas cosas que los ciudadanos sí tienen derecho. Entonces, un peregrino es el que anda por tierras extrañas para él, va de un lugar a otro sin quedarse a vivir definitivamente en ese lugar. Así es como viven los del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque su ciudadanía está en los cielos y esperan regresar, llegar a esa patria en algún momento. Y así ha sido como vive el pueblo de Dios desde siempre. Cuando se aproximaba la muerte del rey David, vamos a 1 de Crónicas 29 y 15. David estaba próximo a morir, entonces él ora a Dios y le dice así, dice 1 de Crónicas 29, 15. Es David el que habla y dice: porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. David era rey, vivía y gobernaba sobre el pueblo, en un territorio que era la tierra prometida, pero él se consideraba extranjero y con una vida breve. Vamos a Génesis 47, versículos 8 y 9. David no era el único que tenía este pensamiento. Aquí en este pasaje de Génesis, Jacob
padre de las 12 tribus, uno de los patriarcas, sentía lo mismo. Dice Génesis 47, 8 y 9. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Jacob no estaba lamentando la brevedad de su vida, sino que le estaba dando a entender a Faraón cuál era la naturaleza de su vida. Era un peregrino en el mundo. Su forma de vida era la de un peregrino, igual que la de su padre Isaac y de su abuelo Abraham. Ellos vivían en tiendas como peregrinos, ya estando en la tierra que era la tierra prometida y que finalmente iba a ser suya. Más por el hecho de vivir en una carpa, sin tener una propiedad, un terreno propio, y no porque no pudiera comprarla, porque Abraham tenía dinero de sobra. Vivía como extranjero, porque su esperanza estaba puesta en la vida eterna. Era una vida que ya tenía, pero que la iba a recibir de una manera plena, con todas las bendiciones, cuando llegara a su patria, recibiera absolutamente todo. Iba a recibir todas las riquezas que no pierden su valor, riquezas que no se pueden perder, que no pueden ser robadas. Eso sería cuando llegara a su verdadera patria, donde él esperaba llegar, al terminar su peregrinación por el mundo en el que estaba solamente de paso. No vivía para las cosas de este mundo, sino para las cosas eternas. La fe que tenía se podía ver en la forma en que vivía, y así él nunca compró una casa. Vamos a Hebreos 11, versículos 9 y 10. Hebreos 11, 9 y 10 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en las tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pedro escribió a los expatriados de la dispersión. Ellos no estaban viviendo en su propia tierra, habían tenido que salir de sus patrias por la persecución. Ellos fueron forzados a vivir como extranjeros en los lugares donde estaban ahora. Entonces ellos ya estaban viviendo como extranjeros, y aquí Pedro les hace un ruego que vivan como extranjeros. Ese ruego que les hace es para que vivan con la misma actitud que tenía David y los patriarcas. Y ese es el llamado para todos los creyentes, sin importar dónde vivamos y sin importar que en este tiempo presente no estemos sufriendo de persecución que nos obligue a ir a vivir a otro lugar. Debemos vivir como extranjeros, porque somos ciudadanos del cielo. Por eso debemos vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos. Dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, es donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo. Muchas veces estamos tan enganchados a nuestra vida en este mundo, tan metidos en nuestros problemas y buscando satisfacer nuestras necesidades, algunas reales y otras creadas por nosotros mismos, que olvidamos que estamos de paso y que en realidad somos ciudadanos del cielo. Cuando hacemos esto, nuestra vida se vuelve muy materialista y nos preocupamos demasiado por las cosas terrenales, como si fuera lo único que importara. No, por supuesto que tenemos que ocuparnos de estas cosas. El problema está en nuestro corazón, cuando las cosas son lo más importante y son la prioridad en nuestra vida y las amamos más que a Cristo. Es una trampa espiritual de la que podemos escapar si nos estamos alimentando constantemente de la palabra, meditando especialmente en los pasajes que subrayan el gran cambio que Dios ha hecho al darnos una nueva vida, llamándonos de las tinieblas a su luz admirable, como nos dice Pedro. Vamos a Colosenses 1, versículos 12 y 13, donde Pablo también nos dice esta misma idea. De esta manera, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Muchas veces pasamos por muchas pruebas y dificultades, como los creyentes a los que escribió Pedro. Por eso es necesario recordar la naturaleza de nuestra vida que ahora tenemos como creyentes. Ya no somos del mundo, aunque vivamos en él. Jesús le dijo a sus discípulos, hablando de sus discípulos: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, en el Evangelio de Juan. Disfrutamos de nuestra vida en la tierra, de cierto modo, pero no nos llena, y muchas cosas nos hacen sentir incómodos. Tampoco nos satisface la compañía de los que no creen en Cristo. Nuestra vida ha cambiado tanto que ahora nos sentimos extraños, tanto en el mundo como con la gente del mundo. Antes participábamos libremente del pecado y de la corrupción, y ahora ya no queremos hacerlo. Nuestros antiguos compañeros y amigos no lo entienden y nos ven como si estuviéramos locos. Pedro nos dice esto un poco más adelante, en el capítulo 4, en el versículo 4. Nos dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Así nos atacan a los creyentes por no vivir como ellos viven. El creyente es un peregrino en la tierra, está solamente de paso. Antes de tener la ciudadanía de la nación santa, no había otra cosa que la vida en este mundo.
No había otra cosa por qué vivir. Todo lo que había terminaba con la muerte. Por lo que pues pensaban que lo que debía de hacer era aprovechar la vida terrenal todo lo que se pudiera. Como se dice vulgarmente, es sacarle jugo a la vida y gozar lo más posible. La filosofía de vida del mundo entonces es: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero ahora que ha recibido la gracia de la salvación, sabe que tiene una herencia celestial y que camina hacia su patria para recibirla, y que no lo va a detener el sufrimiento presente. Entonces, 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo podemos vivir como peregrinos en este mundo? Ahí nos lo dice Pedro: absteniéndonos de los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos carnales? Todos tenemos necesidades o apetitos propios de nuestra naturaleza de seres humanos, hechos de carne y hueso. Son necesidades que tenemos, como la necesidad de beber, de comer, de vestirnos, de relacionarnos con otras personas. Estos apetitos no tienen nada de malo en sí mismos, son propios de la vida terrenal y tenemos que satisfacerlos. El creyente agradece a Dios por lo que tiene y disfruta de lo que Dios le ha dado. Disfruta de la comida, del lugar en que vive, de su familia. Sin embargo, debido a la naturaleza pecaminosa del ser humano, quiere satisfacer esos deseos en formas que son contrarias a la ley de Dios, fuera de los límites que Dios ha establecido para satisfacer esas necesidades. Así entonces una persona se emborracha o come demasiado o vive pues de una manera por cosas, se viste de una manera ostentosa, aunque para hacerlo tenga que endeudarse, o tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera de los límites que Dios ha puesto. En su vida anterior, como ciudadanos del mundo, los que ahora son creyentes ocupaban su vida en dejar satisfechos sus deseos carnales, pero ahora que tienen su ciudadanía en el reino de Dios, tienen la responsabilidad de abstenerse, es decir, refrenar, contener y apartarse de esos deseos de la carne, que son un apetito desordenado por los placeres, en lo que lo único que importa es satisfacer esos deseos sin importar lo que Dios manda. Es un apetito egoísta que es atractivo para nuestra naturaleza pecaminosa. La primera epístola de Juan 2:16.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El ruego de Pedro es que se aparten y que continúen alejándose cada vez más de sus deseos. Los creyentes deben permanecer luchando contra el pecado y contra la tentación. Debe ser una lucha constante y siempre estar en guardia y deben estar atentos. La lucha contra la maldad no termina con la conversión, no termina con la salvación, sino que se hace más intensa, debiendo poner nuestra voluntad y esfuerzo para apartarnos. Dice ahí Pedro en el capítulo 4, versículos 1 a 3. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya de ese tiempo, dice Pedro. Esto no quiere decir que tenemos que dejar de satisfacer todo apetito carnal de nuestra carne. Esto es imposible mientras vivamos en el mundo. Tenemos varias necesidades que tenemos que satisfacer para poder seguir viviendo. Las necesidades de nuestro cuerpo se hacen deseos carnales cuando queremos satisfacerlos de formas que desagradan a Dios. Ya hablamos de esto. Pero Pedro no está hablando solamente de las necesidades de nuestro cuerpo de carne, cuando se hacen deseos carnales por satisfacerlos fuera de la voluntad de Dios, sino también está hablando de los deseos carnales que son fuertes e insistentes y que nos exigen su satisfacción. Deseos que vienen de una naturaleza corrompida, una naturaleza que va a acompañar al creyente mientras tenga el cuerpo de carne todavía no redimido. La vieja naturaleza no ha sido removida, pero es anulada por la obra terminada de Cristo a nuestro favor. Vamos a Romanos 7, versículos 21 y 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nuestro cuerpo de carne siempre nos frena. Podemos pensar que los deseos carnales
son los pecados de tipo sexual. Pero además de estos, muchas otras esferas abarcan la palabra carne, muchas esferas de nuestra vida. Van más allá de significar meramente el cuerpo físico. Se refiere a la naturaleza caída del hombre, por el que también incluye los pensamientos, los deseos, las pasiones, como la envidia, los celos, los odios, todo esto. Ya lo veíamos esto cuando estudiamos Gálatas. Vamos a recordarlo en Gálatas 5, 19 a 21, donde se nos declara estas manifestaciones de la carne. Y ahí notamos que dice cosas semejantes a esta, que no se limita nada más a estas, pero así dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pedro hace notar un peligro muy grande que hay en los deseos carnales, que atentan contra la vida espiritual. Dice que batallan contra el alma. El alma regenerada del creyente es atacada por todos lados por los deseos pecaminosos. Está en medio de una intensa lucha espiritual con los enemigos del pueblo de Dios, que quieren acabar con ese pueblo. Como la persona fue rescatada del dominio de las tinieblas, del dominio del diablo, cuando se le dio la ciudadanía celestial, se volvió enemigo de Satanás, que ahora lo odia y hace todo lo posible por destruir su alma. La nueva vida que Dios le dio en Cristo con el nuevo nacimiento, eso es lo que quiere destruir. Y la manera que lo hace es promoviendo los deseos carnales. Si el creyente cede y se entrega a esos deseos, dejando de estar separado del mundo y de la carne, pierde la fuerza que lo sostenía y su alma está en peligro de muerte. Dice Pedro en el capítulo 5, versículo 18 de esta misma carta, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Esos deseos pecaminosos son como los espinos que pueden ahogar la palabra de Dios, que no la dejan dar fruto. Vamos al Evangelio de Lucas 8, 14. Aquí en esta parábola Jesús está hablando de la palabra que sembrada, y una de las cosas que impide que crezca esta vida son precisamente estas cosas, los deseos carnales. Dice Lucas 8:14: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.
Tú puedes haber oído la palabra que hace renacer, incluso por años, pero los malos deseos que batallan contra el alma no dejan que haya vida. Si terminarás por alejarte sin el fruto espiritual, sin esperanza de la salvación. Si no hay vida, entonces lo que hay es muerte, muerte espiritual, que es muerte eterna. Esos deseos son peligrosos porque abundan en el mundo. Son la manera habitual de vivir en el mundo. El mundo los tiene y los ofrece y los pone a tu alcance. Ahora más que nunca, por poner solamente un ejemplo, la pornografía está al alcance de todos, hasta de los niños, por medio del internet, y está a la mano, hasta en sus teléfonos. A veces les llega sin que lo busquen, pero se les va haciendo una cosa natural, normal, y pues son atrapados por eso. Lo mismo podemos decir del alcohol, que es lo primero que te ofrecen cuando llegas a una reunión, y es hasta ofensivo que lo rechaces. Dicen, ¿me vas a despreciar? Una pequeña cosa lleva a otra, una primera no es ninguna, como dicen, y una cosa lleva a otra, y fácilmente vivimos como los ciudadanos del mundo y los deseos de nuestra carne. Vamos a Efesios 2, versículos 2 y 3. Esta era nuestra manera de vivir, así andábamos. Dice Efesios 2, 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De ahí fuimos sacados todos. No hay nadie que haya sido salvado que no haya sido pecador perdido. No podemos creer en Cristo, llegar a la salvación sin entender quiénes somos, quiénes éramos. La vida del ser humano sufre una distorsión cuando es llevada por sus deseos. No entiende lo malo del pecado, por lo que lo puede practicar sin ningún remordimiento. Y así se endurece cada vez más. Tiene una vida que está viciada por los deseos que lo engañan y que lo mantienen lejos de Dios. Vamos a Efesios 4, versículos 17 a 24. Esto lo dice Pablo, lo dice a creyentes, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados,
conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estos deseos van creciendo y se hacen más fuertes, se hacen un hábito y hacen su esclavo a la persona a la que dominan. De manera que la concupiscencia, que son estos deseos desordenados por placeres deshonestos, gobierna su vida. Vamos a Tito 3:3. Tenemos hoy muchos versículos, pero todos hablan muy claramente. Dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así de peligrosos son los deseos carnales que batallan contra el alma para destruirla. ¿Qué podemos hacer para evitarlos, como nos pide Pedro? Ahí está el problema, pero pues ¿qué podemos hacer? Son tan fuertes, tan frecuentes, tan poderosos. Nos dice Pedro que tenemos que abstenernos de ellos, pero lo que tenemos que hacer es hacerlos morir, porque si no lo hacemos, ellos nos van a hacer morir a nosotros, van a hacer morir a nuestra alma. Vamos a Romanos 8:13. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No debemos estimular estos deseos, no debemos sembrar para la carne, sino por el contrario, tenemos que disciplinarnos, huir de esos deseos y volvernos a Cristo. Ahí mismo en Romanos, vamos al capítulo 13, versículos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en locurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Había un hombre viejo que se ganaba la vida organizando un espectáculo de pelea de perros que llevaba de una ciudad a otra, y llevaba con él siempre un perro negro y un perro blanco. Y organizaba esta función, se apostaba, y él invariablemente ganaba. Él sabía desde antes cuál de los dos perros iba a ganar, y lo extraño era que algunas veces era el perro blanco y otras veces el perro negro, pero él siempre sabía desde antes el resultado de esa pelea. Nunca se equivocaba. Al final de su vida, él reveló su secreto a un amigo. Le dijo: el que gana
es al que alimento. Solo alimento a uno y ese es el que gana, el que yo alimenté. Dentro de ti tienes dos perros, uno negro y uno blanco, la carne y el espíritu. ¿A cuál vas a alimentar? Alimentas a la carne oyendo, hablando, pensando, participando de las ideas del mundo. Alimentas la carne conviviendo, teniendo comunión con personas, incluso con familiares que son del mundo, amigos. Esas son las cosas que dice Jesús: si tu dedo es ocasión de caer, córtalo; si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. A veces es doloroso con personas cercanas, pero si nos van a ayudar a destruir el alma, más vale entrar sin un ojo al cielo que perderte en el infierno. Alimentamos la carne no absteniéndonos de los deseos que nos atacan. Un creyente tiene la gran ventaja de que la antigua naturaleza ya murió. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, como dice Gálatas. Pero si la alimentamos, se levanta y vuelve a tomar el control de nuestra vida, hasta que alimentamos el espíritu y se fortalece lo suficiente. Pero cada vez va a ser más difícil. La carne que volvió a tomar el control difícilmente lo va a dejar. Tenemos que alimentar el espíritu, que sea muy fuerte para que domine a la carne. Ya nos dijo Pedro al inicio de este capítulo cómo debemos alimentarnos espiritualmente. Vamos ahí a los versículos 1 y 2 de este capítulo 2 de Primera de Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Ya sabemos que el alimento espiritual es la misma palabra que nos da vida, la misma palabra que nos hace renacer. Debemos amarla y estudiarla. También combatimos esos deseos permaneciendo en oración, orando sin cesar, no amando las cosas del mundo, aborreciendo lo malo. También debemos usar los medios de gracia que Dios nos ha dado. Todo eso es para nosotros que vivimos como extranjeros y peregrinos. Pero hay otra cosa que Pedro nos ruega de cómo debemos vivir, y es manteniendo un buen testimonio. Dice el versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así como los mexicanos son vistos allá en Estados Unidos y observados, el creyente vive ante los ojos del mundo. Sus familiares y amigos, vecinos, compañeros de trabajo, incrédulos, los observan y estudian sus vidas porque saben que son creyentes, porque lo han dicho.
o porque llevan una Biblia y evalúan sus vidas. En el primer siglo murmuraban de ellos como malhechores, como lo que hacían los creyentes era contrario a sus costumbres, las costumbres de los romanos, de los gentiles, los consideraban delincuentes. Los acusaban de ser desleales al emperador por no querer rendirle culto. Eran culpados de todo lo malo que ocurría. Los culparon de incendiar Roma. Los culpaban de echar a perder los negocios, como los plateros que hacían imágenes del templo y las vendían. Los culpaban de dividir a las familias, cuando uno o dos eran creyentes y los demás no. Hablaban mal de ellos aprovechando cualquier cosa. Y usaban esto para perseguirlos. Ahora ocurre lo mismo. Cualquier falla será aprovechada para justificar una manera equivocada de vivir, diciendo que el Evangelio no sirve, que los creyentes son iguales o peores que los demás, peores que los incrédulos. Pedro nos pide que no demos ninguna razón para ser acusados justificadamente. El mundo nunca va a entender que alguien viva como extranjero y peregrino. Así que nuestro comportamiento debe ser tan ejemplar que las acusaciones queden sin fundamento. Al ser acusados, no deben ser encontrados en nuestras vidas faltas ni vicios. Debemos cuidar hasta los pequeños detalles. No tirar basura en la calle, no estacionarnos en un lugar prohibido, cosas pequeñas que puedan decir, como cuando ven a alguien manejando el coche y dicen, mira cómo maneja ese, y eso que trae el pescadito. Parece que son los que manejan peor, porque muchos son los que dicen cristianos y no lo son. Por el contrario, que haya buenas obras, actos de bondad y generosidad, para que los incrédulos glorifiquen a Dios. Dice ahí Pedro que habla de las buenas obras. Esas buenas obras, Pedro las va a describir en los versículos siguientes. Hay buenas obras que todo creyente debe hacer como ciudadano. Hay buenas obras que un trabajador debe hacer en su trabajo con sus patrones. Hay buenas obras que las esposas y los esposos deben cumplir. Y hay buenas obras que todo creyente debe hacer en todo lugar y en la iglesia. Ahí en versículos 8 y 9 del capítulo 3 de Primera de Pedro da un resumen final de todo esto que trata detalladamente en los versículos anteriores. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Al final del versículo 12 estamos viendo, Pedro habla de la visitación, que en ese día, al ver las buenas obras de los creyentes, los incrédulos glorifican a Dios. El día de la visitación es una visita de gracia y misericordia de parte de Dios, mediante lo cual los incrédulos, viendo la vida del cristiano, reciben el Evangelio con fe y arrepentimiento y glorifican a Dios con agradecimiento. Vamos a Mateo 5:16.
esta palabra de la visitación es un poco difícil, pero viendo el contexto que dice Pedro, que glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras, se puede interpretar de esta manera, que es cuando ellos reciben la misericordia. Dice Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El buen testimonio puede hablar, y a veces habla más fuerte que nuestras palabras. No sé qué impresión tengas tú de los cristianos, si te consideras cristiano, si no, estás aquí de visita, pero si ves tu vida está basada en tus deseos, no te justifica el hecho de que otros fallen, de que los creyentes, los que son creyentes fallen. Tu vida vacía da testimonio de que necesitas ser salvado, no solo de esa vida, también de una eternidad igual de vacía, pero recibiendo el justo castigo que tus pecados merecen. Has pecado, te has rebelado contra el Rey del universo, que te dice cómo debes vivir, y tú lo has desobedecido. Tu rebelión merece la muerte en el infierno. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino al mundo para pagar con su vida en lugar de sus enemigos el castigo que ellos merecían. Él salva a los que confían únicamente en Él para su salvación. Salva a los que se arrepienten verdaderamente de sus pecados. Los salva del dominio de sus deseos pecaminosos y los salva de las consecuencias del pecado. Les da una nueva vida y los hace ciudadanos de su reino. Cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Evangelio de Juan 5, 23 y 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Oye la voz de Cristo y vive. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra que nos advierte de nuestra manera de vivir, de nuestros deseos, pero también nos habla de cómo deshacer nuestros deseos a través de tu palabra. Danos amor por tu palabra, hambre de tu palabra, que nos estemos alimentando de ella, porque en ella hay salvación. Dale tu poder y abre nuestro corazón endurecido, que no nos dejemos engañar y que pensemos que el pecado es poca cosa. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender y haznos ver a Cristo, su luz admirable, su salvación, Padre. Pedimos todo para tu gloria, lo pedimos por Cristo.